soy optimista. Este mundo puede salvarse. A los imperialistas que no nos van a doblegar. ¿Quién vale la pena quemar la vida en aras de la autoridad? ¡Libre y soberano! ¡Que fue el señor peor que lo mortificó! ¡Social, moral y espiritualmente! Es decir, fracasó el modelo neoliberal. ¡Ahora el rumbo! ¡Es el rumbo de la patria! ¿Qué te sugiere la frase desprecio adentro? Desprecio adentro, Tato. Mira, yo te respondo con algunos ejemplos en mi país, en Bolivia, ejemplos que he visto en Latinoamérica. Desprecio adentro, por ejemplo, es tener un presidente que habla con un acento más gringo que latino, que gobierna 4 años el país, que es ministro durante otros 4 años, que finalmente sale huyendo de Bolivia y nunca a lo largo de todo ese tiempo deja de lado el acento al inglés, el acento al yanqui, el acento al gringo. Sánchez de Lozada, tú recuerdas, un presidente boliviano donde tienes 36 pueblos originarios, donde en la última Asamblea Constituyente hemos tenido que instalar un sistema de traducción simultánea en aymara, en quechua, en guaraní y en castellano, para entendernos, para que los bolivianos que están definiendo la refundación de Bolivia se entiendan, se comuniquen. Tener un presidente que tenga ese acento es un desprecio hacia adentro. Tengo imágenes en las calles de La Paz donde ves a señores, y no hace muchos años, con el bastón en mano, apartando a los aymaras para que no se crucen en su camino. La arquitectura de los departamentos en La Paz está diseñada para que la servidumbre, normalmente indígena, normalmente aymara, viva en la dimensión de un ropero sin ventanas, por supuesto sin aire y eventualmente sin un cajón donde poner la ropa. Nunca comen con los patrones. Tienen que aprender a comunicarse en castellano, aunque su lengua originaria sea otra. Desprecio adentro es de pronto la actitud de desprecio que tenemos entre nosotros mismos, entre latinos, con los bolivianos, que son a quienes más conozco, pero también con la gente de las provincias, los indígenas del Ecuador, los propios aymaras y quechuas del Perú. Todo ese proceso que ha ido arrasando con esos pueblos originarios son las cosas que a mí me dicen que nos estamos destrozando el alma, ¿no?, por dentro. Me da la impresión. Ahora, ¿esto qué es? Porque es la acción externa, una educación, una pedagogía de opresión, como diría Freire. ¿Qué es? Porque en realidad... Creo que es una insistencia de... Creo que nunca hemos dejado de colonizarnos o de intentar colonizarnos, ¿cierto? En la fundación de Bolivia, en 1825, no había un solo indígena. Todos eran criollos, terratenientes, por definición, que fundaron un país, lo dividieron del Perú, distribuyeron el territorio de una manera arbitraria, pero a partir de ese momento, desde Bolivia, comienza a generarse
una suerte de neocolonialismo, ¿no? De seguir insistiendo y machacando con que el indígena siempre es servidumbre, el indígena no tiene en ninguno de los casos la posibilidad de desarrollarse, el ingreso. Mira una anécdota. La esposa de uno de los últimos vicepresidentes que tuvimos en Bolivia era una cholita, una mujer de pollera, ¿sí? Es invitada a una recepción por alguna embajada en un hotel 5 estrellas en el centro de La Paz y no la dejan entrar. No sabes lo que ha sido eso. O sea, el escándalo que ha sido. Pero ni siquiera con todo lo que ha significado mediáticamente Sí, mediáticamente hasta cierto punto, porque acá no se enteró nadie de esto. Claro, no, o sea, ni siquiera con el efecto que ha tenido aquello se ha revertido el tema. Seguimos teniendo los mismos inconvenientes con las mujeres, seguimos teniendo problemas de racismo evidente en mi país. No hemos logrado entender que el castellano es una segunda lengua. No es que los bolivianos aprendamos a hablar mal, sino que la mayoría, el 64% de los bolivianos, aprende a hablar, a comunicarse con el entorno en su lengua originaria. Y luego la incorpora el castellano para poder comunicarse con el resto del mundo. Que por cierto lo habla muy bonito. Tiene un acentito especial, muy lindo, bonito, simpático, que te está expresando una cosa, Tato: humildad, sencillez, sí, ¿no? Eso que siempre esperas de las personas, los indígenas bolivianos lo tienen por definición, por naturaleza. Son serviles, son gentiles, te hacen sentir Sí, efectivamente bien, ¿no? Estaba pensando en otro ejemplo, en el otro escenario. La campaña de Sánchez de Lozada para la elección del 2002, y hay un documental al respecto, es manejada desde los Estados Unidos por un equipo de asesores que como condición intentan hacer una suerte de reality show con la campaña. Entonces, hay una cámara junto a Sánchez de Lozada y otra en Nueva York junto a sus asesores. Sánchez de Lozada durante toda la campaña se comunica en inglés con sus asesores y sus asesores con ellos. Llegan a Bolivia los asesores y hay tomas de aquello. Encuentras a un connotado periodista, candidato a la vicepresidencia, luego fue vicepresidente y luego fue presidente, sometiéndose a una traducción simultánea en su propio país para entender lo que le decían los asesores o los conductores. Dime si eso no es despreciarse, el desprecio adentro del que tú me hablas. La autodenigración. No se puede querer a lo que no se mira, a lo que no se ve. Hay tanta calidez en nuestra gente y sin embargo estamos manchados por la enfermedad del desprecio. Encontrarse en los gestos. Hay que encontrarse en la historia, en las luchas comunes. Hay que tener el valor de encontrarnos y de encontrar el verdadero valor. Adentro es de pronto la actitud de desprecio que tenemos entre nosotros mismos, entre latinos. Soy un ángel vengador.
soy un ángel vengador. ¿Tendremos nosotros la dificultad como países, como comunidades? ¿Tenemos dificultades para construir el yo y por eso es que no arrancamos? En América Latina se basaron en la idea de culpa, en la idea de imposibilidad de crecimiento, sobre la base de una maldición que cruzaba toda la experiencia colectiva de estos pueblos, que era, en un caso, la falta de articulación entre los distintos sectores sociales y étnicos, en otro caso, según las interpretaciones, por el hecho de que la mistura daba pueblos empobrecidos en su energía. Por ejemplo, esa es la tesis de Mariátegui, la tesis de Euclides da Cunha, brasilero también, o sea que la mezcla racial no parecía conveniente. Sarmiento mantiene esa idea hasta un nivel de injusticia ya escandaloso en conflictos y armonías de razas en América, así como en otras perspectivas. La idea de mancomunión, la famosa idea del crisol de raza, que fue una ideología oficial argentina, suponía que de distintos afluentes culturales se iba a integrar un hombre común que haría las veces de sujeto colectivo emancipado, ya con su enfermedad curada. Digamos, esa es la tesis de Scalabrini Ortiz en El hombre que está solo y espera, pero manteniendo su melancolía, recuerdo de los fracasos anteriores, ¿no? Y creo que todo porteño creyó un poco, la prueba es que el libro se sigue citando hoy, ¿no? Creyó en que había una especie de rescate, de salvación a partir de los males que nos habíamos infligido mutuamente. En el caso de Lugones, que hay que mencionarlo, hay una fuerte suspicacia y rechazo a la vertiente indígena de la cultura latinoamericana. En el caso de Mariátegui hay un rechazo a la influencia de la cultura negra en la cultura peruana, o sea de izquierda, o sean conservadores o de derecha, los pensamientos sobre quiénes eran los protagonistas, los creadores de ese yo colectivo y qué partes provenientes de la historia de la humanidad, de las grandes razas, de los grandes pensamientos, de las grandes culturas, debían aportar a esa construcción del yo colectivo. Fue el gran debate en América Latina y lo sigue siendo. Creo que en este momento deberíamos quizás atravesar a la manera de un crisol de pensamientos todo lo que de bueno tuvo la tradición del ensayo, que era tirarse a la pileta con grandes intuiciones que muchas veces conmovían a los lectores y originaban grandes procesos de autorreflexión, con un saber más riguroso, quizás el de la sociología, aunque menos dramático. Como todo saber en América Latina, para terminar con la denigración mutua de las experiencias y reconocer en la diferencia un destino común, hay que integrar esos dos saberes. Me parece la tradición más laica de las ciencias sociales y la tradición dramática del ensayo. No estaba pensando, digamos, por todos los caminos que se buscan son ciertos caminos prácticos, en realidad no son prácticos, porque este también sería un camino práctico, pero como los caminos de integración se buscan desde los sectores materiales o desde las experiencias de relaciones materiales, el Mercosur es un caso. Digamos que el interés común es una laboriosa senda donde el debate puede acercar las posiciones, sobre todo en la discusión arancelaria, en la complementación económica, que es tan difícil entre Argentina y Brasil, para decir lo mínimo, ¿no? Pero evidentemente la idea de Mercosur, si fuera solo una reflexión sobre cómo está la integración de ambos mercados económicos, de Brasil y Argentina con los del Paraguay, Uruguay, etc., no hubiera tenido la regambre que tuvo. Las personas hablan de Mercosur con cierta esperanza, a pesar de que la idea surge, y ahí te doy la razón, desde el punto de vista de relaciones económicas que hay que poner dentro de cierta operación equitativa, y eso sabemos que es muy difícil por las clases industriales y empresariales de ambos países, pero se puede decir que hubo avances. Se puede decir que los conflictos, cada vez que hay un avance, también aparecen de inmediato, pero si la idea perdura y tiene vigencia y es vista con cariño cultural, digamos, es porque efectivamente es una promesa de integración, con aceptación de diferencias y diálogos que permitan descubrir nuevas oportunidades para todos los países implicados. En ese sentido, el Mercosur es una idea del futuro, una idea donde
Se precisa una forma cultural, precisa una reflexión idiomática, precisa la construcción del castellano en Brasil y del portugués en todos los países hispanoparlantes, Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay. Se supone una reflexión sobre el guaraní, sobre el subsuelo lingüístico en el cual estamos asentados, que es el subsuelo de las etnias primitivas, que perdura en muchos lados en el habla específica, pero también en inflexiones, en entonaciones. Entonces, en ese sentido, te diría que el Mercosur tiene que ser una entonación cultural también, además de un pensamiento económico sobre cómo exportar semillas o automóviles, ¿no? Y cómo hacer que los países, nuestros países no entren en una suerte de reproducción de lo que en el siglo XIX eran los países industrializados y los proveedores de materias primas. Eso también es una gran discusión y por lo tanto el Mercosur está en la historia. Si está en la historia, tiene una dimensión cultural inevitable. El desprecio metido por la palabra, por el látigo, por el libro, por la escuela. Y sin embargo, las ganas de decir, de defenderse, de escribir, de pensarse. El cuento era que al tipo le decían inútil, tonto, necio, estúpido, durante toda su vida. Tonto, inútil, estúpido, necio. Una y otra vez. El cuento termina con que el tipo lo termina creyendo. Y como por una maldición, el tipo lo termina haciendo. A mí lo que más me demuele es que yo todavía percibo esa cosa de autodenigración, de desprecio, de... Bueno, pues ese es un rol que viene pegado, digamos. Eso viene con Sarmiento, el racismo de Sarmiento, de Mitre, contra los negros de mierda. Hace pocos años la clase media alta de Perú hablaba de los cholos como si fueran animalitos y decían, y son como animalitos, se reproducen sin tener las condiciones para cuidar a los hijos, entonces después lo tienen todo desarrapado. Ellos consideran, digamos, hay un pensamiento. Mira, cuando yo fui a cubrir el desastre del Armero en Colombia, en aquel volcán de barro, me entrevisté con la Asociación de Productores de Televisión de Colombia, ¿no? Entonces el presidente de la asociación me dice, usted vio el desastre del Armero, usted fíjese, en Europa los volcanes son de lava, ardiente, roja, aquí de barro. Como diciendo, qué berretada, ¿viste? Los latinoamericanos son una mierda. En vez de tener volcanes con fuego, tenemos volcanes de barro. Y toda esa movida que dice, nosotros no nos podemos gobernar, porque somos inferiores. Los únicos superiores que nos deben gobernar son los anglosajones, que son los que dominaron el mundo. Bueno, problema de ellos, digamos. También nuestro, porque tenemos que bancarnos que nos maten a la gente, que nos choren el excedente. Pero es un problema de ellos. Nosotros somos gente de paz, de trabajo, somos tipos extraordinarios. Vos pensás que en Estados Unidos hay 3 ritmos folclóricos y en Argentina hay 38 ritmos folclóricos originales. Acá todo es abundancia, todo es riqueza. Acá la gente es maravillosa, tiene 2 mangos y lo comparte. Tiene un cacho de pan y lo parte y lo comparte con el otro. La gente es distinta. Nosotros tenemos en Latinoamérica unos pueblos maravillosos, llenos de afecto, de música, de baile, de ternura. Yo creo que los anglosajones también son así, pero, digamos, su sistema de depredación permanente hace que no solamente quieran los bienes excedentes que nosotros producimos, sino también convencernos de que somos una mierda. Y que entonces se lo tenemos que dar a ellos, que van a hacer mejor uso que nosotros. De hecho, las corporaciones necesitan una pleiad de gerentes que vivan en countries, que vivan en barrios cerrados, que tengan mejores coches, mejores casas,
que tengan muchos gastos para así estar dependientes de ellos y que establezcan una diferencia con la sociedad que responde a negocios y a orígenes más nativos, digamos. Ese universo de tipos que se crean más, que crean que la capital está en Miami y que necesiten, digamos, sentirse superiores a los demás por adherir a la lógica del imperio. Por eso los McDonald's son como sucursales de dignificación a los pobres negros para que se sientan un poco blancos, y por eso, digamos, hay distintas formas a través de la música, del control férreo del cine, del control férreo de la televisión, del control férreo de la música, de que establezcan una cierta superioridad sobre lo que se produce en el país. Pero eso nunca termina de cuajar. Es decir, ellos tienen una medida que es el día de hoy, como los alcohólicos, dicen, solo por hoy. Entonces, solo por hoy te venden eso. Y cuando termina el día ya tienen un montón de otra cosa para volverte a convencer por otro día más que ellos son superiores y que vos sos una mierda. Pero el mundo vive al revés. El mundo todo el tiempo demuestra que la gente es maravillosa, que las músicas que se hacen en los países de Latinoamérica son maravillosas, que se baila maravillosamente, que se cocina maravillosamente. Entonces todo el día la verdad de la vida de los pueblos muestra que todo es rico, sobra y es maravilloso. Y ellos todo el día laburan para decirte que vos sos una mierda, que nunca vas a lograr nada y que solamente con el concurso de ellos vas a ser alguien en la vida. Y bueno, es una lucha de 24 horas. ¿Sos un artista, Jorge Marciali? A esta altura ya me parece que sí, vos sabés. Partiendo de la idea de que uno es lo que la gente dice que uno es, digamos, ¿no? Uno puede creer que es inteligente, la gente en general dice que sos tonto, sos un tonto. Si la gente dice que sos tonto, sos tonto. Si la gente dice que sos feo, sos feo. Si la gente dice que sos artista, aunque uno no quiera hacerlo. Yo no recuerdo haber trabajado para ser un artista. Sí recuerdo haber elegido una disciplina que es la que más fácil me resultaba porque es la que me inculcaron en mi casa. La música, como cualquier manifestación del arte, sí, de auténtica raíz argentina, latinoamericana, sí, es lo suficientemente bienvenida en el mundo del consumo de la cultura. Circunscribámonos al país. Sí. En Buenos Aires no. En el resto del país bastante. Yo estoy hablando de lo que yo hago, que tiene una raíz argentina nacional, tiene tierra, tiene una provincianía en la terminología, tiene una provincianía en la rítmica. Es decir, que en el interior a mí me va muy bien, porque hablo de cosas que la gente entiende y toco y rasgueo de una manera y toco temas que tienen que ver con la gente del interior. Buenos Aires es otra cosa, es otro país, ni mejor ni peor. Es otro país. No ha sido sencillo, no es sencillo, pero yo también aprendí, como empecé muy grande de esto, empecé casi a los 40 años a hacer esto como trabajo único, que bueno, si Buenos Aires no se interesa por ahora, yo me tomo un bondi, me tomo un avión y canto en Neuquén, no tengo ningún problema en Neuquén, o en Santa Rosa o en La Rioja. Y la suma de esas pequeñas cosas me da a mí, sacando las cuentas, como un lunapar y medio por año. Hay gente que labura todo el año para hacer un lunapar. Yo laburo todo el año y hago un lunapar y medio. Yo te voy a dar una mala noticia que vos conocés. Del 100% de la música que se difunde en ciudades como Buenos Aires, el 80% es en inglés. Del 80% de la música que se difunde en inglés, el 100% está distribuido por 4 sellos discográficos. Sí. O sea, hay sistemas de difusión en la Argentina, por ejemplo, en nuestros países. Entonces, ¿el lugar tuyo cuál es? El lugar mío es el otro 20%, si vos querés. Y digamos, y respecto de la trascendencia, el pueblo a pueblo. Hay, además, y muy encarnado, un pensamiento, una idea, peor que eso,
peor, un sentimiento de minusvalía que hace que, ya diga, de una manera absolutamente radical, hablando en términos de raíz, Sí. se rechace o se ponga en un segundo plano, digamos. Hay como una segunda categoría para todo. Sí, sí. Segunda categoría para nosotros mismos, ¿no? Tenemos una gimnasia de la subestimación que yo no sé dónde viene. Se me ocurre, por ahí me acuerdo, ¿no? Y para todos los latinoamericanos, ¿no? Sí. No, me acuerdo de 1810, de algunas cosas. Yo no sé si se ha difundido la idea de que en 1810 nosotros no queríamos ser libres. Nosotros no queríamos ser libres, es decir, toda la movida era para seguir dependiendo de España y no de Napoleón. Yo estoy absolutamente convencido, creo, de que ese ¿cómo se llama? De ese Bing Bang se llama el nacimiento, ese Bing Bang argentino todavía nos influencia. No sé si nosotros tenemos ganas de ser libres. Mirá la gente cuando canta el himno. ¿Vos escuchás alguna vez a alguien con las lágrimas, con los ojos mojados y golpeándose el pecho diciendo libertad, libertad, libertad? La gente se emociona mucho más con un gol bien hecho por un francés que si vos hablás de que las calles le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner nombre de gente que laburó en este país en serio y no choros ni golpistas, digamos. Dentro de esos países donde seguramente hay una historia de resignación, no hay otra voluntad, no hubo en la historia Sí, otra. hubo otras voluntades, yo no soy historiador, hubo otras voluntades, porque se veía otro paisaje, se veía la América Latina. Digamos, de Cruz del Eje para arriba, se veía la América Latina. Chacho Peñalosa veía América Latina. Todos los caudillos norteños veían América Latina, pero venían acá, bajaban acá y le decían a los de acá, hay un lugar que se llama América Latina que es posible, que va para el lado de Cochabamba, va para el lado, para el norte, va para el lado de Perú. Y no entendían, es como si le hablaran chino. ¿Por qué queremos tanto terreno? ¿No? Sí, sí, el mal el mal es la extensión. El mal que daña a la Argentina es la No extensión. lo dije yo. Y no ahorrar sangre de gaucho. Bueno, todo eso son elementos que van socavando para generar la subestimación que tenemos por nosotros mismos. Y esto se ve en el arte, se ve. Entonces vos sos cantor y tocás la guitarra, y cantás cosas de por acá, y resulta que no te dan bola. Y después viene un tipo de Europa y dice, no, ese es un juglar. Ese tipo es un juglar. Tocó con Pili no sé cuánto. Y yo toqué con Nero Lago, loco. ¿Vos sabés quién es Nero Lago? Digo, y el otro dice, no, porque estuvo en el no sé cuánto Carnegie Hall, no sé de dónde, y parece que... ¿Me entendés? Hay todo un aparato que se dedica a potenciar ese tipo de cosas, que no significan absolutamente nada. Es como si vos me dijeran, Tato Contiza dice, no, Tato Contiza es un gran periodista y se lo conoció a Perón. ¿Y qué tiene que ver con eso? Puede haberlo conocido a Perón y no ser un gran periodista, y puede no haberlo conocido pero ser un gran periodista. Yo no entiendo de dónde vienen esas cosas, pero los que vienen de afuera o son trovadores, o son geniales, o son juglares, o son maestros, o son... Lo acá no. Tenés una canción que es una advertencia, me gustaría irme con eso. Hacemos un cierre del bloque, pero Jorge nos va. Una donde una calle que tenía un nombre pasó a tener otra. Así como no. Claro, es una historia que sucede cuando Perón era cangallo. Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, para quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo que yo digo no era el viudo de una santa, no era el gil de una torranta. Este tipo era un Don Juan seduciendo multitudes al compás de una marchita que esperaba